Buenas tardes, estimada comunidad. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Derecho de Familia y Sucesiones. En esta tarde tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Rosemary Posadas, quien es maestra en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia de la UNIFE y es responsable del Círculo de Estudio e Investigación en Bioética y Jurídica y miembro del comité de la revista Persona y Familias, ambos pertenecientes al Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad UNIFE. También es docente del programa académico de maestría en Derecho Civil en la misma casa de estudios, así como de las facultades en Derecho de la Universidad Continental y de la Universidad Tecnológica del Perú. Es miembro de la Comisión Consultiva de Derecho de la Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2022-2023. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, de todo, muy buenas tardes con todos y todas. Para mí es un placer estar con ustedes. Sí, tenemos, creo que solamente menos de 90 minutos de clase, así es que encantada de poder interactuar. Y sí me gustaría un poquito conocer, para ver cómo podemos hacer dinámica la clase, porque la idea es esa, ¿no? La idea es compartir un poco conocimiento, ¿sí? Entiendo que en este grupo seguramente que hay abogados como yo, entonces va a ser más interesante el poder retroalimentarnos juntos, ¿sí? Entonces, de mi parte, yo les voy a estar de repente haciendo algunas preguntas dentro de la clase, ¿correcto? También ustedes tengan esa libertad de poder hacerme las consultas. Yo tengo acá el chat abierto, de forma tal que si alguien levanta la mano o alguien escribe, podemos de repente coger la pregunta y inmediatamente retroalimentarla. ¿Les parece? Sí, no, ahí escríbame. Sí, no, algún comentario adicional. Ya estamos, creo que en estos momentos somos 10 participantes. Sí, perfecto, Claudia. Muchas gracias. Ok, entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Invalidez del matrimonio, ¿sí? La invalidez del matrimonio definitivamente es un tema bastante interesante, pero que exige de alguna manera tener conocimientos previos, sobre todo porque estamos frente a un escenario en el cual para yo poder hablar de invalidez del matrimonio tengo que haber celebrado un matrimonio que no reúne requisitos de forma o de fondo. ¿Sí? Y en ese sentido justamente es que lo primero que tiene que haber ocurrido es que se haya celebrado el matrimonio. Pero ¿cómo es que se ha celebrado el matrimonio? ¿No es cierto? Teniendo en consideración que este matrimonio se realizó a pesar de que habían impedimentos matrimoniales. Esto es muy importante, justamente ¿por qué? Porque como parte de la invalidez del matrimonio hay aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y uno de ellos justamente es que precede a la celebración del matrimonio, ¿no es cierto? La parte de los impedimentos matrimoniales. ¿Con qué finalidad tenemos estos impedimentos matrimoniales? Justamente con la finalidad de que se celebre el matrimonio, ¿no es cierto?, como un acto jurídico válido. Esa es la finalidad de los impedimentos. Sin embargo, lo que ha ocurrido aquí es que a pesar de ello, igualmente se ha celebrado el matrimonio y ahí es donde nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, inmersos dentro o de una figura de nulidad o una figura de anulabilidad del matrimonio. Entonces, como parte previa a poder trabajar el tema de la invalidez, tenemos que remontarnos nosotros a los impedimentos matrimoniales, que va a ser algo que vamos a revisar ahora y luego después ya adentrarnos específicamente a lo que es la figura de la invalidez. ¿Sí? Tenemos entonces que esos impedimentos matrimoniales, en principio lo que hacen es, implican la ausencia de una condición necesaria, ¿para qué? Para que se vivifique el matrimonio. Eso quiere decir que la figura de los impedimentos matrimoniales, ¿no es cierto?, buscan que este matrimonio, ¿no es cierto?, se lleve a cabo de manera válida y lícita. Ambos componentes son importantes, validez y licitud, ¿sí? Querría decir entonces que este matrimonio, ¿no es cierto?, de llevarse a cabo, ¿sí?, con impedimentos matrimoniales, lo que habría ocurrido es que habría habido la transgresión
de requisitos que la norma considera como esenciales previa a la celebración del matrimonio. ¿Y en dónde están? Están en la norma, es decir, se encuentran expresamente determinados dentro del Código Civil. Tenemos entonces que estos impedimentos matrimoniales lo que buscan es que no se celebre el matrimonio, ¿cierto? Ahora, hay varios motivos, y ahí vamos a ver más adelante, ¿sí? Por los que la ley señala respecto a qué casos, ¿no es cierto?, este matrimonio no se debe celebrar y por qué, ¿sí? También esta figura del impedimento matrimonial es una figura previa, justamente alertada. ¿Con qué finalidad? Con que si nosotros vamos a celebrar un matrimonio, haya terceras personas que puedan de alguna manera oponerse a la celebración del matrimonio porque alguno de los contrayentes o ambos tienen algún impedimento matrimonial. ¿Correcto? Y si es que no pasa esa barrera, digamos, de la oposición, tenemos también que de repente el mismo alcalde, ¿no es cierto?, que es el funcionario responsable para la celebración del matrimonio a través de la apertura del expediente matrimonial, ¿correcto?, pueda de la documentación que tiene bien revisar para ver si es que alguno o ambos contrayentes, ¿no es cierto?, adolece de algún vicio que pueda traer como consecuencia la invalidez del matrimonio. ¿Correcto? Tenemos además que esta figura, ¿no es cierto?, de los impedimentos matrimoniales, entonces, no solamente recae en los participantes, es decir, los contrayentes, sino también en aquellos que van a calificar el expediente matrimonial e inclusive terceros que puedan conocer de alguna situación, ¿no es cierto?, de impedimento matrimonial para que este matrimonio no se lleve a cabo. Recuerden ustedes que estamos hablando de un matrimonio, de una institución, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que buscamos es que sea a través del matrimonio esta pareja, ¿no es cierto?, digamos, se una, ¿no?, de manera permanente, ¿correcto? Y por lo tanto lo que se busca es que este matrimonio tenga pues, todos los requisitos de validez que la ley señala, ¿sí? Tenemos también respecto a estos impedimentos que el mismo Código Civil los va a clasificar, ¿sí? En la doctrina tenemos que hay la división entre impedimentos, dirimente y impedientes, pero el Código Civil específicamente los desarrolla como impedimentos absolutos, impedimentos relativos e impedimentos especiales, ¿no? Esos impedimentos especiales que lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, pero que si bien es cierto, ¿no es cierto?, no van a ocasionar, ¿no?, la nulidad o anulabilidad del matrimonio, no obstante, la ley sí exige que las personas que concurren a la celebración de un matrimonio, ¿no es cierto?, lo realicen, ¿sí?, de acuerdo, cumpliendo determinados parámetros que la norma establece. Entonces, tenemos que el Código Civil, decíamos, regula entonces 3 tipos de impedimentos: los absolutos, los relativos y los especiales. ¿Cuándo nosotros nos encontramos frente a impedimentos absolutos? ¿Sí? Y aquí es bien interesante porque hay algunos aspectos de la norma que han ido cambiando justamente de la mano, ¿no es cierto?, con la ley de personas con discapacidad, ¿sí? En ese sentido, hemos pasado nosotros ya de una teoría de impedimentos absolutos que inclusive incorporaba, por ejemplo, a personas con discapacidad, a que ahora, a partir de la modificación del Código Civil, estas personas con discapacidad ya no se encuentren dentro de la norma, ¿correcto? Han sido excluidas, ¿cierto?, dentro del Código Civil en relación a los impedimentos absolutos. Eso quiere decir entonces que lo que actualmente tenemos como impedimentos absolutos en el Código Civil, que lo que va a ocasionar es que no se contraiga el matrimonio, en primer lugar, han quedado los adolescentes. Unos adolescentes, en primer lugar, que de acuerdo a la norma deben tener, ¿no es cierto?, como mínimo 16 años cumplidos y que manifiesten expresamente su voluntad de casarse. Unos adolescentes, además, que van a requerir también consentimiento de los padres para poder tomar la decisión, ¿no es cierto?, de casarse, pero que además también va aparejada con otra modificación en el Código Civil. No sé si ustedes recuerdan cuando se modifica el Código Civil en relación a las personas con discapacidad y se les da capacidad jurídica, también se modificó un artículo del Código Civil que es el artículo 42. ¿Por qué lo señalo? Porque generalmente, digamos, la edad mínima para el matrimonio era los 16 años. Sin embargo, de acuerdo al artículo 42 actualmente modificado, lo que señala es que pueden adquirir por matrimonio capacidad plena los mayores de 14 años. Eso querría decir entonces que de acuerdo a esta modificación normativa del Código Civil,
cuando nosotros hablamos de impedimentos absolutos, ya no deberíamos remontarnos a los de menos de 16 años, sino hasta los 14 años, para que se configure, en todo caso, la causal de impedimento, ¿no es cierto?, absoluto, que luego vamos a ver cómo es que va a devenir en una causal de invalidez del matrimonio. ¿Sí? Entonces, entiendo, desde mi punto de vista, el efecto de la modificación en el artículo 42 del Código Civil. Pero tenemos además también que este artículo 241, que es el que recoge los impedimentos absolutos, también tiene un cambio. Y es que anteriormente, lo que decíamos, se hablaba de las personas con discapacidad, ¿cierto? Sin embargo, ¿no? Sin embargo, perdóneme, y también se hablaba específicamente, ¿no?, de las personas que adolecieran de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por ellos. Este último párrafo también ha sido modificado, ¿correcto? Y se ha modificado para incluir ahora que solamente las personas con capacidad de ejercicio restringida, ¿cierto?, en estado de coma, son aquellas que no podrían contraer matrimonio. Entonces, tenemos aquí dos aspectos muy importantes dentro de lo que son los impedimentos absolutos. Por un lado, ¿cierto?, que las personas con discapacidad, al tener capacidad jurídica, pueden celebrar, ¿cierto?, el matrimonio. Y lo segundo es que las personas también que antes, ¿no?, tenían una enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, al haberse modificado el Código Civil y excluirse esa parte, quiere decir entonces que también pueden contraer matrimonio. ¿Correcto? Lo que ha quedado en todo caso dentro del impedimento absoluto viene a ser la parte de la imposibilidad de consentir solamente para las personas con capacidad de ejercicio restringida que se encuentran en estado de coma. Esto es importante y también es trascendente, ¿no? Desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado tenemos las personas con discapacidad, que van a ser aquellas personas, ¿no es cierto?, que su propia condición de discapacidad pueda manifestar voluntad, pero también tenemos aquellos otros casos en los cuales la misma norma señala que haya personas con discapacidad que requieran los apoyos. Y es más, la misma norma también, ¿no?, justamente la misma persona también puede, ¿cierto?, en algunos casos requerir el apoyo judicial, ¿sí? Ahí tengo, perdónenme, creo que han puesto una anotación, ¿sí?, para los participantes, para los que se están incorporando, ¿sí? Pueden participar de manera directa, levantan la mano, de lo contrario, ir escribiendo en el chat, ¿ya? Entonces, este aspecto de las personas con discapacidad sí me parece a mí sustantivo. Lo vamos a ver inclusive en una de las últimas sentencias que vamos a revisar, ¿no es cierto? Porque definitivamente al haberlos extraído, ¿no es cierto?, de los impedimentos absolutos, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros aquellos casos en los cuales esta persona con discapacidad puede hacer que no pueda manifestar voluntad por sí mismo y por lo tanto requiera de un apoyo judicial, ¿sí? En ese sentido, dentro de, digamos, de la norma en sí misma, de manera directa no lo está. Sin embargo, creo que como bajo una interpretación normativa de que dentro de la misma ley de personas con discapacidad haya casos en los cuales se requiera un apoyo judicial, entenderé yo, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, que una persona con discapacidad que no pueda manifestar su voluntad de manera directa, ¿no es cierto?, no podría o estaría en todo caso dentro de la calificación que va a ser el funcionario público de los requisitos, ¿no es cierto?, de manifestación de la voluntad al aperturar el expediente matrimonial. ¿Correcto? Sí, no sé si ahí me dejaba entender, por favor. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Y ahí tenemos el tercer impedimento, que es el que vamos a revisar también más adelante, cuando hablemos de invalidez, que es el hecho de estar casado. Aquí también es interesante, porque de alguna manera el impedimento está por matrimonio, ¿correcto? Es decir, el hecho de estar casado significa que por ese motivo yo no puedo contraer un nuevo matrimonio. Sin embargo, una de las cosas, por ejemplo, que yo me pregunto es, ¿y qué pasa con las uniones de hecho que actualmente se registran? Por ejemplo, ¿no? Bajo un ámbito de que tanto el matrimonio como las uniones de hecho, ¿cierto?, reguladas por la ley,
¿no? Lo que hacen es constituir una familia. La pregunta que yo siempre me he hecho es si es que el impedimento matrimonial actualmente no solamente debería estar para el casado, sino también inclusive debería abarcar, ¿no es cierto?, a la unión de hecho propia, más aún aquella que se encuentra registrada en registros públicos. ¿Cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente lo que busca el impedimento matrimonial, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Es una relación que perdure en el tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué no permite en el caso de las uniones de hecho matrimoniales? Justamente porque reconoce que ahí hay una familia, ¿correcto? Y al reconocer que ahí hay una familia, entonces aquel no debería casarse con otra persona. Sin embargo, vemos que también en las uniones de hecho propias pasa lo mismo. Y es más, como repito, el hecho de que algunas ya se encuentran registradas, considero yo que ahí también debería haber una revisión normativa en relación a si solamente debería encontrarse como un impedimento absoluto el matrimonio o también la unión de hecho, sobre todo si ésta está registrada. ¿Sí? Eso es por el lado de los impedimentos absolutos que actualmente están recogidos y regulados dentro del artículo 241 del Código Civil. Tenemos por el otro lado también, ¿cierto? Tenemos por otro lado también, ¿no?, los impedimentos relativos, ¿correcto? Aquellos que impiden que se contraiga el matrimonio entre ambos cónyuges, que están regulados además en el artículo 242, ¿no? Y ahí acá hay varios también, ¿no? Los derivados por parentesco, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, parentesco por adopción, ¿no es cierto? Sobre todo sustantivamente en la consanguinidad, pues por línea recta, también tenemos por línea colateral, ¿no es cierto? En el caso de la afinidad. Tenemos también el de la adopción, y creo que en este caso fundamentalmente es algo que ya nosotros venimos conociendo, ¿no es cierto?, de nuestra clase de derecho. Sin embargo, aquí también me queda una duda. ¿Por qué no se permite el matrimonio, ¿no es cierto?, por afinidad? En este caso, ¿por qué no se permite el matrimonio, ¿no es cierto?, entre mi persona y mi suegro? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso lo que hace es resquebrajar la familia, ¿correcto? Bajo la misma lógica de las uniones de hecho. ¿Se debería entonces incorporar y modificar también en los casos de una unión de hecho registrada? ¿No? Ahí voy a contestar primero la pregunta de Aide, nos dice, doctora, entonces, si una persona con unión de hecho registrada se casa con otra, ¿no constituye impedimento? No constituye. Porque el Código Civil, recuerden que las causales son expresas, ¿correcto? Son las que obran en el Código Civil, ¿sí? Y el Código Civil habla del casado, no habla de la unión de hecho, ¿ok? Mi opinión es que debería considerarse también. Porque en el mismo caso que precede el matrimonio, igual ocurre en la unión de hecho, más aún si esta está registrada. Sin embargo, el legislador así no lo ha considerado aún, mientras no haya la modificación normativa. Y por eso decíamos que lo mismo ocurre en el caso justamente de los impedimentos relativos, cuando hablamos nosotros del parentesco por afinidad. A igual razón, igual derecho. Es decir, ¿por qué no se puede casar la esposa con su suegro? ¿Por qué? Porque resquebraja la familia. ¿Acaso no sería lo mismo, digamos, en el caso de la unión de hecho propia? Yo entiendo que sí, ¿correcto? Entendería que sí, ¿no? Y por lo tanto, también considero que debería haber igualmente, ¿no es cierto?, un impedimento matrimonial por afinidad, no solamente por matrimonio, sino también por unión de hecho. Más aún, repito, en las registradas. ¿Pero por qué en la registrada? Porque sabemos que ahí hay una unión de hecho y sabemos si podemos identificar a las personas. Recuérdense que uno de los aspectos más vulnerables de las uniones de hecho es que en algunos casos, si las personas así lo desean, van y voluntariamente registran. Pero en la mayoría de casos son uniones de hecho que recién se registran cuando ya han fenecido, cuando lo que quieren las personas es, ¿no es cierto?, determinar, ¿no?, digamos, los bienes que se han adquirido durante esta unión de hecho. Y por lo tanto, es ahí en donde hago hincapié en que donde deberíamos de repente poner un poquito más de vigencia es en estas que están registradas, que nos permiten además conocer desde cuándo inició la unión de hecho, quiénes conforman esa unión de hecho, ¿correcto? Y nos permiten determinar, ¿no es cierto?, ahí, por ejemplo, los lazos de parentesco. Hemos tenido ya bastantes modificaciones en cuanto a las uniones de hecho, ¿no es cierto? Y creo que esta debería ser una más, a través de la solicitud de reconocimiento. Así es, Aide, ¿ok? Entonces tenemos que
Dentro de los impedimentos relativos, ¿no es cierto? Además de los derivados por parentesco, tenemos el rapto también, ¿no es cierto? Se entiende que mientras la persona esté, pues, haya sido raptada, de alguna manera eso va a impedir el que pueda manifestar una voluntad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el hecho mismo de que haya sufrido un rapto, pues, impide el matrimonio. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa pues por haber cometido homicidio justamente o haber intentado cometer el homicidio, ¿no es cierto?, contra el cónyuge, ¿no? En ambos casos estamos hablando pues de que de alguna manera estos hechos transgreden, digamos, la figura misma de las relaciones matrimoniales y de familia, ¿no es cierto?, que están tras esto y por lo tanto se constituyen como impedimentos relativos. Sin embargo, decíamos que el Código Civil también establece algunos impedimentos especiales. Y decíamos que estos impedimentos especiales, ¿no es cierto?, no van a impedir la celebración del matrimonio, pero generan su ilicitud, ¿cierto? ¿En qué sentido generan una ilicitud? Porque para quienes lo hagan, de alguna manera el código establece ciertas sanciones, ¿cierto? Depende del tipo económico o administrativo, que lo que busca es que las personas que celebran estos matrimonios primero, o de manera previa, hayan realizado algunas acciones para efectos de que concurran al matrimonio, ¿no es cierto?, con mayor transparencia. ¿Por qué decimos con mayor transparencia? Porque estamos frente a casos en los cuales las personas van a poder casarse, pero aquí hay cierta duda, ¿no es cierto?, que hace que sea necesario que estas personas primero cumplan determinadas condiciones. ¿En qué casos estamos? Por ejemplo, el Código Civil establece en el caso del tutor o del curador, ¿cierto? ¿Qué cosa le pide el Código Civil, ¿cierto?, a estas personas, ¿no?, que digamos, como etapa previa para poder, ¿no?, contraer, digamos, matrimonio? En el caso del tutor o el curador, pues le pide que hagan las cuentas, ¿cierto?, determinen los bienes. ¿Por qué? Porque finalmente estamos frente a personas, ¿cierto?, frente a personas que están ejerciendo un cargo y que tienen bajo, ¿no es cierto?, bajo su, digamos, bajo su tutela, en caso del tutor, ¿no?, digamos, a la persona con la cual van a contraer matrimonio. Y eso justamente es lo que va a determinar la necesidad, ¿no?, de que estas personas hagan una cuenta clara en relación a lo que ellos, ¿no es cierto?, están administrando. Miren ustedes, cuando hablamos del artículo 243 del Código Civil, y ahí si lo tienen abierto, yo les voy a agradecer muchísimo, porque la idea es ir un poquito revisando todos, ¿sí?, nuestro Código Civil, ¿sí? Ahí tienen su código, por favor, si me van ayudando ahí, ¿sí? Miren, en el caso, por ejemplo, del 243, cuando hablamos nosotros del tutor o curador, ¿qué cosa le piden? Dice, durante el ejercicio del cargo, ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la administración. Miren ustedes. O sea, le están pidiendo como requisito previo que antes de casarte, por si acaso, primero haz, ¿no es cierto?, un inventario, ¿no es cierto?, de las cuentas de tu administración. Porque tú mismo, con la persona que te vas a casar, tú le estás administrando el patrimonio. Eso es lo que le está diciendo, le está pidiendo en todo caso la norma, ¿no? Y le dice, salvo que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela o curatela hubiera autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública. ¿Correcto? En este caso particularmente, si hablamos de tutor, por ejemplo, estamos hablando de una persona menor de edad. ¿Correcto? Sabemos que la tutoría también puede ser, digamos, determinada desde una escritura pública, esto que los padres hayan conferido, en este caso, decidido nombrar a este tutor, ¿sí? En el caso del Estado civil, por ejemplo, miren ustedes, estamos hablando de la viuda, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? ¿Qué patrimonio administra la viuda? Si la viuda tiene hijos, está administrando el patrimonio de sus hijos. ¿Correcto? Y por lo tanto, lo que también le pide la norma es que haga un inventario respecto de los bienes que está administrando. ¿Correcto? Porque no son de ella, son de los hijos, de sus hijos. ¿Correcto? Y además de eso, miren ustedes, ¿no? Igual dice acá, esta disposición también es aplicable al cónyuge cuyo matrimonio hubiese sido invalidado o disuelto por divorcio.
¿no? Así como al padre o madre que tengan hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad. ¿Correcto? Entonces, estamos dentro de este aspecto, otra vez, igual que en el caso del tutor, tú cuidando del patrimonio de los hijos menores de edad cuya contrayente o contrayente tenga a su cargo la administración de sus bienes. ¿Correcto? En ese supuesto estamos. Y el tercero, que habla del embarazo, ¿no es cierto? Es el de la viuda en tanto no hubieran transcurrido por lo menos los 300 días de la muerte de su marido, ¿no? Aquí estamos protegiendo un poquito esta presunción de paternidad, que sabemos también que ha habido una modificación en cuanto a la presunción de paternidad, pero que un poco lo que se busca acá también es proteger, ¿no es cierto?, el marco. Es más, dice, que procede la dispensa, si la mujer acredita no hallarse embarazada mediante certificado médico, ¿no es cierto?, expedido por autoridad delegada. ¿No? Entonces ahí estamos tutelando un poquito esta presunción de paternidad en favor del esposo, del fallecido, ¿correcto? Hecha esta aclaración en torno específicamente a los impedimentos, ¿no es cierto?, absolutos, relativos y a las especiales, entramos entonces un poquito de lleno a lo que es el matrimonio. Fíjense ustedes, decíamos inicialmente que el impedimento busca que no se lleve a cabo un matrimonio, ¿no es cierto?, que incumpla la norma, ¿correcto? Entonces tenemos que este matrimonio, para que sea válido, tiene que tener elementos, ¿correcto? Elementos estructurales que van a permitir poder llevar a cabo un acto válido y un acto lícito, ¿correcto? El primer elemento que nosotros tenemos en nuestra norma es la diversidad de sexo de los contrayentes. Es decir, se exige que sean varón y mujer. Es lo primero que tenemos en nuestra norma. Lo segundo es el consentimiento matrimonial, ¿no es cierto? Un consentimiento que además debe ser válido. Y vamos a ver cómo hay casos en los cuales este consentimiento en sí mismo, ¿no?, puede más bien no serlo y por lo tanto ahí podría haber una causal de invalidez matrimonial. Tenemos la declaración de la aptitud nupcial. Esta declaración de aptitud nupcial, que ¿quién la hace? Justamente el funcionario que de acuerdo a la norma es el que debe encargarse de todo el proceso del matrimonio, es decir, de la apertura del expediente, ¿no es cierto?, de la publicación de los edictos, de ver que no haya oposición al matrimonio y que luego finalmente termine en la celebración del acto matrimonial. Entendiendo además también que este funcionario público, ¿no es cierto?, va a observar digamos, el expediente matrimonial, ¿no es cierto?, sea realizado con toda de la forma, en todo caso, que la ley establece, el Código Civil, y que además la autoridad celebrante, que el mismo Código establece, sea la que lo celebre, ¿correcto? Aquí es algo muy importante en la última parte. Ustedes saben que cuando yo hablo de autoridad celebrante, estoy hablando del alcalde o aquel funcionario que el alcalde pueda delegar, porque efectivamente sucede eso. Sabemos que siempre ha habido dentro de toda municipalidad una oficina de registro del Estado Civil. Esta oficina de registro del Estado Civil a cargo de un funcionario, en este caso, que es el jefe del registro civil. Sin embargo, el Código Civil a ese funcionario jefe del registro civil no le encarga la celebración del matrimonio. A quien le encarga es al alcalde, ¿correcto? Que el expediente se aperture en la oficina de registro de Estado Civil, es cierto. Que la oficina de registro de Estado Civil se encargue dentro de las municipalidades, por ejemplo, que se encargue pues de ver, de meter los edictos, de coordinar con las personas, todo eso es correcto. Pero, el jefe del registro civil no es el funcionario responsable, salvo que el alcalde le delegue esa función, ¿correcto? Eso es muy importante, porque justamente a raíz de la incorporación de los registros civiles al RENIEC, por ejemplo, ha pasado que RENIEC emite las actas de matrimonio, las actas registrales del matrimonio, pero no caso. Significa entonces que si yo, por ejemplo, deseo ver si el matrimonio, ¿no es cierto?, ha observado la forma prescrita bajo sanción de nulidad, ¿dónde le pido mi expediente? ¿A dónde voy y lo pido? A ver, pregunta, ¿dónde voy y lo pido? ¿Me voy a la municipalidad o me voy a RENIEC? ¿Quién debe tener mi expediente matrimonial? A ver, pregunta, y si no escriban, que los estoy escuchando, los estoy mirando. A ver, permítanme un ratito.
Municipalidad. Muy bien, Jorge. Municipalidad. Correcto, es municipalidad. ¿Sí? Donde va a estar, no, y por eso es tan importante. La segunda pregunta, a ver, ¿dónde constan las firmas de los contrayentes? En este caso, de los esposos ahora ya, pasado. ¿En qué documento debe constar la firma de los cónyuges de la celebración de su matrimonio civil? ¿En dónde debe constar? A ver. En el acta de matrimonio. ¿En cuál acta de matrimonio? Porque cuando a mí me dicen acta de matrimonio, yo estoy pensando en el acta que emite RENIEC, por si acaso. Ese es el acta de matrimonio. Y ahí no va. Perfecto. Pero ¿cómo se llama? Se llama acta de celebración del matrimonio. Ojo. O sea, donde deben constar la firma de los contrayentes, de los testigos y del funcionario responsable es en el acta de celebración del matrimonio. ¿Correcto? No en el acta de registro civil. Hay que hacer una distinción entre el acta de celebración y el acta de matrimonio. ¿Correcto? Pero esto no siempre ha sido así, por si acaso. O sea, si yo, por ejemplo, veo un registro civil del año 86, Código Civil actual, ¿ya? Ojo, en ese momento no se hacía la diferencia entre acta de celebración y acta de registro. Si bien es cierto, el Código Civil sí lo establece, en ese momento, por la forma en cómo se llevaba el registro civil, no se hacía la diferenciación. Es decir, si yo tengo un acta del año 1986, por ejemplo, en lo que RENIEC todavía no existía, ¿sí? Y yo veo que esa acta que está en el libro registral no tiene firma, significa que el matrimonio no se llevó a cabo. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, y es muy importante, porque recuerden ustedes que la diferenciación en acta de celebración y acta registral se hace con RENIEC. RENIEC se crea en el año 95, saca su reglamento en el año 97, y todavía 98, perdón, y desde 98 hasta más o menos año por lo menos, ¿qué será? 2000, 2005, ¿no es cierto? No se hacía mucho la diferenciación entre acta de celebración y acta registral como se hace ahora. ¿Correcto? Como se hace ahora. Por eso es que si yo tengo la duda en relación digamos, a si se llevó a cabo o no el matrimonio, donde va a estar es en el expediente matrimonial. Como ustedes bien han determinado, va a estar en el registro civil. Ahora, otro aspecto también bien importante es el siguiente. Nosotros sabemos que dentro de lo que es los elementos estructurales del matrimonio, ¿correcto? Hemos visto que este finalmente va a reposar en un acta de matrimonio. En el caso, por ejemplo, de las actas actuales, RENIEC cuando emite su acta, hay una parte que ponen observaciones y dice, ¿no? Expediente tal, municipio tal, con lo cual se identifica en qué municipalidad se celebra el matrimonio y dónde está el expediente matrimonial. ¿Correcto? Sin embargo, nosotros hemos tenido casos en los cuales los expedientes y las actas registrales se han perdido, se han extraviado. ¿Correcto? El hecho de que vamos a pensar un caso Huaraz, terremoto de Huaraz. ¿Qué fue? Desapareció los registros civiles. Terrorismo, desapareció los registros civiles. ¿Correcto? ¿Qué sucede ahí? Yo voy a buscar acta de matrimonio y no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque el registro no existe. Porque el registro se incendió, porque el registro se perdió, porque de repente hubo el tema digamos, del terremoto y desapareció el registro civil. Eso no significa que no haya habido matrimonio, ¿correcto? La ley permite, y hay una ley especial, que es la ley de reposición, ¿cierto? Que posibilita a RENIEC, ¿no? Que RENIEC ubique todas las solicitudes de las municipalidades a nivel nacional que hayan y reporten pérdida de registros civiles. Entonces, por ejemplo, yo tengo el caso de repente del matrimonio, ¿no? De William Castañeda, ¿sí? Que lo celebró de repente en la municipalidad de Ayacucho, en el año 1995, ¿correcto? ¿Sí? O 1992, conflicto armado, ¿sí?
Todos sabemos que en Ayacucho ha habido un montón de problemas con los registros civiles por el caso del terrorismo. ¿Cómo puedo yo saber si en ese año que él me dice hubo o no libro de matrimonio? Y de repente puede haber estado su acta de él. RANIEC tiene también una información dentro de la página web para determinar las municipalidades que hayan reportado pérdida de sus libros. Que hayan reportado. Este dato es bien interesante, porque justamente en esos casos, por la naturaleza de las, digamos, de las circunstancias, vamos a tener nosotros casos en donde la persona me diga, yo me casé, pero yo no tenga el acta registral, ¿no es cierto?, en el municipio. Y por lo tanto, se podría habilitar un procedimiento de reposición de partida sobre la base de la información que hubiese o que me dé el administrado. Primero, si el administrado me dice que se casó en Ayacucho, que se casó en el año 95, lo primero que yo tengo que hacer es buscar en la página web de RANIEC para saber si la municipalidad que él me dice reportó o no pérdida en esos años de sus libros de matrimonio. Porque puede haber reportado pérdida solo de nacimiento o de defunción y no todos los libros. Si la municipalidad, por ejemplo, si la información de RANIEC vemos que no hay, ¿cierto?, el registro y aparece ahí reportado con la municipalidad como pérdida, eso es un primer elemento de credibilidad de la información que me está proporcionando el ciudadano. Lo segundo es, por ejemplo, si el ciudadano, cómo aparece en su DNI, se aparece con su estado civil y poder ubicar de repente información a través del RANIEC, ¿no es cierto?, de si es que él adjuntó o no, o declaró o no un matrimonio. Esto con la finalidad, de alguna manera, de reponer un acta matrimonial por los efectos jurídicos que ese matrimonio tiene. ¿Correcto? ¿Sí? Si es que realmente existió o no existió el matrimonio. ¿Sí? Pero ahí entonces estaríamos hablando de un matrimonio que cumpliría con los elementos estructurales. Si bien es cierto, lo que no hay es el documento físico a través del cual se constate la celebración del matrimonio, no obstante, sí habría habido de por medio un matrimonio celebrado. Lo que no sucede en los casos en los cuales estamos conversando nosotros, que podrían devenir en una invalidez del matrimonio. ¿Correcto? Entonces, cumplidos los elementos estructurales del matrimonio, que son estos 4, ¿no es cierto? Pasamos entonces a entender, ¿sí?, que tendríamos, ¿no es cierto?, una seguridad jurídica al entender que este matrimonio cumple con todos los elementos estructurales. ¿Correcto? ¿Dónde? Que tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro del Código Civil, que es el que regula la forma en cómo se celebran los matrimonios. ¿Ok? Entonces, teniendo estas 2 primeras etapas previas, vamos ya ahora a trabajar lo que es la invalidez del matrimonio. ¿Correcto? Una invalidez del matrimonio, además, ¿no es cierto?, que lo que hace es entender que estamos frente a un acto jurídico sui generis, frente a un acto jurídico que se va a diferenciar del acto jurídico, ¿no es cierto?, de naturaleza civil, ¿no? Porque este acto jurídico, además, al tratar de una institución como el matrimonio, va a tener implicancias y efectos que no lo vamos a encontrar en un acto jurídico civil. ¿Correcto? Por eso es que en estos casos del acto jurídico matrimonial, nos vamos a encontrar con casos en los cuales se pueda convalidar actos que para el efecto civil serían nulos, pero que para efectos matrimoniales pueden ser que alcancen validez, alcancen convalidación, ¿correcto? Y no se declare la nulidad. Tenemos entonces que este matrimonio, ¿no es cierto?, y sus reglas para establecer su invalidez va a ser distinto, ¿no es cierto?, digamos, al contenido en los actos jurídicos civiles, porque además entendemos, o cuando estamos frente a un acto jurídico, estamos hablando sobre todo de la teoría pues contractualista, y más bien nuestro país ha regulado específicamente la figura del matrimonio como un ámbito institucional más que como un ámbito contractual. Tenemos entonces que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de un acto jurídico, digamos, civil, que no va a producir efectos, en el caso del acto matrimonial, podría decir que sí los
que si los produzca. Tenemos además que mientras se prescribe en el caso de la nulidad de acto jurídico, en los casos de la nulidad del matrimonio es imprescriptible, ¿no es cierto? Tenemos la figura de la convalidación que se aplica de repente en un acto jurídico matrimonial que no cabe en un acto jurídico civil, ¿no es cierto? En el caso del matrimonio debe ser declarado judicialmente, inclusive las nulidades, ¿no es cierto? Nulidad y anulabilidad, ¿correcto? Y por lo tanto tenemos además que para el código mismo hay diferentes, digamos, causales reguladas para la nulidad del acto jurídico que la nulidad del matrimonio en sí mismo, ¿correcto? Tenemos entonces, miren ustedes, esta teoría de la nulidad y de la anulabilidad, ¿no es cierto? Que hay quienes incluso sostienen que debería ser, pues, que debería ser lo mismo que la ineficacia. Bajo nuestra norma, cuando hablamos de la teoría de la nulidad, estamos involucrando inclusive aquellos casos, ¿no es cierto?, en los cuales, ¿no?, tengamos que ha habido un vicio esencial, coetáneo o antecedente que ha impedido, o que ha estado presente, perdón, en la celebración de este matrimonio. Este vicio, que además es esencial, y al ser esencial va a acarrear la invalidez, va a acarrear la nulidad, ¿no es cierto?, absoluta de este matrimonio celebrado. Tenemos entonces que esta nulidad, de la cual está regulada en nuestro Código Civil, tiene determinadas características, ¿correcto? Primero, hay un vicio grave, no es cualquier vicio, grave, ¿no es cierto? Segundo, ese vicio grave va a generar la invalidez, y esta invalidez no afecta solo las partes, afecta también digamos, a la sociedad en general, y por eso es de interés público. Por eso es que, como interesa a todos, ¿no es cierto?, esta nulidad la puede solicitar no solo las partes, sino también cualquiera. Es más, hasta el mismo fiscal puede solicitar la nulidad, porque interesa a todos, ¿cierto? La sentencia del caso de la nulidad va a ser declarativa, ¿correcto? Porque además se va a retrotraer al mismo momento en que se celebra el matrimonio, ¿correcto? Tenemos además casos de excepción, ¿no es cierto? Casos en los cuales podemos tener digamos, un matrimonio en el cual pueda pasar, puede suceder, ¿no es cierto?, que haya una o ambas partes actuando de buena fe. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, para estos casos, ¿no es cierto?, tenemos el Código Civil, perdón, regula efectos para las partes o la parte que haya procedido de buena fe, ¿cierto? No solamente para los contrayentes, también para los hijos nacidos de estas uniones, si es que, ¿no es cierto?, si es que se determina la nulidad de ese matrimonio, ¿correcto? Tenemos además, decíamos también, que esta acción de nulidad corresponde al Ministerio Público, puede ser intentada por quienes tengan interés económico o moral, ¿cierto? Y tenemos además que la acción de nulidad es imprescriptible salvo la de bigamia, que ya la vamos a revisar más adelante, ¿sí? Entonces, estas causales de nulidad de este acto jurídico matrimonial, ¿no es cierto?, matrimonial, ¿sí?, van a ser específicamente ahora con la modificación que ha habido al Código Civil, ¿no es cierto?, van a ser 9, ¿correcto? Van a ser. En primer lugar, entendemos que el artículo 274 del Código Civil, que es el que regula las nulidades, ¿correcto?, ha sufrido modificación, lo decíamos, sobre todo en los primeros incisos, ¿correcto? Se han derogado digamos, el que hacía referencia al enfermo mental, se ha derogado el que hacía referencia al sordomudo, ciegosordo y ciegomudo, ¿cierto?, que no podían expresar su voluntad, porque las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, se los ha extraído de ahí. ¿Y con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado con la causal de bigamia, correcto, por matrimonio anterior. Nos hemos quedado con las causales de parentesco, que ya las habíamos justamente revisado al momento de los impedimentos matrimoniales. Nos hemos quedado con la causal de homicidio, ¿no es cierto? Nos hemos quedado con la falta de requisitos y por mala fe, ¿correcto? Algunos aspectos interesantes creo que vale la pena detenernos, ¿sí? Nos vamos a detener, por ejemplo, en el caso de la bigamia, ¿correcto? En el inciso 3 del Código Civil, ¿sí? Ahí nos vamos a detener.
En primer lugar, ¿por qué? Porque decíamos nosotros que el caso de bigamia, que acarrearía la nulidad del acto de matrimonio, tiene excepciones. ¿Correcto? Tiene excepciones. Y sustantivamente tiene excepciones cuando hablamos de buena fe. ¿Correcto? Cuando hablamos de buena fe. Además, tenemos que bajo esas excepciones, ¿cierto? El mismo Código Civil señala varias cosas. Dice, es nulo el matrimonio del casado. No obstante, y ahí viene digamos, la tingencia, si el primer cónyuge del bígamo ha muerto o si el primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación, siempre que hubiese actuado de buena fe. ¿Ok? Y dice, la acción caduca si no se interpone dentro del plazo de 1 año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior. ¿Correcto? Eso quiere decir que, en efectos prácticos, ¿cierto? Yo estaba, digamos, tengo el primer matrimonio, ¿correcto? Y luego después yo, a pesar de estar casada, vuelvo a contraer matrimonio, ¿cierto? Con otra persona. Esa segunda persona puede conocer o no mi estado previo. Si lo conoce, hay mala fe. Si no lo conoce, habría buena fe. ¿Correcto? Sin embargo, una vez que digamos que mi segundo cónyuge conozca de esta situación, ¿correcto? Y mi primer cónyuge haya muerto, por ejemplo, o sea disuelto, él tiene solamente un plazo para ejercer la acción. Vencido ese plazo, el matrimonio se convalida. Es decir, sigo casada con él. A pesar de que al momento en que celebramos el matrimonio, yo tenía impedimento matrimonial por estar casada previamente. ¿Correcto? Sin embargo, también, ¿no es cierto?, el Código Civil regula aquellos casos de la desaparición, ¿correcto? De la muerte presunta, ¿sí? Y también establece, ¿no es cierto?, qué pasa en los casos de la muerte presunta. Dice, tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido sin que se hubiera declarado la muerte presunta, este solo puede ser impugnado mientras dure el estado de ausencia. En el caso del matrimonio, dice, contraído por el cónyuge de quien fue declarado presunto muerto, es de aplicación al artículo 68 y finalmente se convalida. Recuerden ustedes que estamos frente a una figura garantista de la celebración del matrimonio y por lo tanto va a protegerla y por eso es que va a permitir convalidaciones como las que estamos nosotros mencionando. Vamos a tener más adelante una jurisprudencia que vamos a revisar justamente en torno específicamente a Viga, ¿correcto? Pero tenemos también otros casos establecidos aquí en la misma norma, ¿no? Que, por ejemplo, hace referencia a la prescindencia, dice, de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268 del Código Civil. Y aquí entonces nos hacen referencia a requisitos que deben contar, en este caso, los contrayentes para celebrar el matrimonio. ¿Y cuáles serán estos requisitos que deben celebrar? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, de los que recuerden, si hay algún casado aquí en la clase. ¿Tenemos casado o no tenemos casado? A ver. ¿Tenemos o no tenemos? Yo soy la única, no creo. A ver. Puro soltero, dice. Ya dice, no soy casada, pero certificado de soltería. Ya, muy bien. ¿Qué va? Bien, un certificado de soltería que además está amarrado a algo bien interesante, ¿ah? ¿Qué cosa es? ¿A qué está amarrado el certificado de soltería? ¿Solo un acta de celebración o al acta de nacimiento? ¿A qué está amarrado el certificado de soltería? ¿A la declaración del Estado Civil? ¿Mm? Al acta de nacimiento, dice Aide. ¿Por qué Aide al acta de nacimiento? ¿Por qué al acta de nacimiento, Aide?
Puede prender su micro si quieren, ¿ah? Por homonimia. Ya, no tanto es así, yo les comento un poquito. A ver, en principio, ustedes saben que hay una norma que dispone que los registros civiles se comuniquen entre sí y se comuniquen información. Por ejemplo, si yo he nacido, vamos a pensar, yo he nacido aquí en Jesús María, correcto, en Lima, pero me caso, porque mi domicilio último está pues en Chachapoyas, ¿correcto? Entonces, ¿dónde me corresponde casarme? En la municipalidad de Chachapoyas. Pero ahí no está mi partida de nacimiento, ¿cierto? Mi partida de nacimiento está en Jesús María. Okay. Entonces yo pido mi partida de nacimiento, en este caso a RENIEC, y RENIEC me lo entrega. Y con esa partida de nacimiento yo voy y le entrego a mi expediente matrimonial. ¿Qué debe hacer la funcionaria de Chachapoyas una vez que se celebre el matrimonio? ¿Qué debe hacer? A ver, ¿qué debería hacer? Ya se celebró el matrimonio, ya me casó, ¿qué debería hacer? A ver, ¿qué debería hacer? ¿Qué harían ustedes si fueran funcionarios de la municipalidad de Chachapoyas? Yo nací en Jesús María, pero me estoy casando en Chachapoyas. ¿Correcto? ¿Qué debería hacer? Comunicarlo, ¿no es cierto? Hay de comunicarlo. Porque cuando ella, miren, cuando ella comunica a la municipalidad, en este caso a RENIEC, ¿no es cierto? Cuando ella comunica a RENIEC que se ha celebrado un matrimonio en Chachapoyas, RENIEC está en la obligación de anotarlo en mi partida de nacimiento. Entonces, si yo quiero cometer una bigamia, ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a pedir el funcionario donde me voy a casar? Partida de nacimiento. Y en la partida de nacimiento, ¿qué va a obrar? De anotación de matrimonio. ¿Se dan cuenta? O sea, si realmente las municipalidades cumplieran, ¿no es cierto?, su norma, en virtud de las cuales esta información se remitiesen, correcto, a través de la depuración registral se llama, ¿no es cierto?, se depura la información, entonces se impedirían la posibilidad de las bigamias. ¿Por qué? Porque lo que siempre te van a pedir para contraer matrimonio, justamente, ¿qué cosa es? La partida de nacimiento y tu certificado de soltería. ¿Correcto? Un certificado de soltería, además, que lo que debe hacer es conversar con el registro de nacimiento y con el registro de matrimonio. Además, ahora que se cuenta con información, digamos, en línea, ¿correcto? Tú puedes ahora saber si la persona está muerta, está casada, está divorciada. ¿Por qué? Porque los registros, ¿no es cierto?, deberían, digamos, tener correspondencia unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, se reduce la posibilidad de la bigamia en la medida en que se haga este cruce de información. ¿Se dan cuenta? Ahora RENIEC la hace. Lo que pasa es que lo interesante, yo no sé si ustedes conocen, pero lo interesante, digamos, de tener información cruzada es que RENIEC, por ejemplo, le ha dado su sistema a las municipalidades. Ustedes saben que la propuesta inicial era que RENIEC incorpore todas las municipalidades a nivel nacional. Pero es una propuesta que no se pudo llevar a cabo porque es muy caro. Traer todos los registros civiles es demasiado caro. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha dado? Se ha dado, digamos, el sistema de RENIEC y los municipios, desde donde se encuentren, que tienen registro en línea conectado con la base de datos de RENIEC, ingresan la información del matrimonio. Va a haber casos en los cuales haya registros, digamos, que tienen todo, que tienen toda la base de datos ya incorporada. Hay quienes no, y por lo tanto, vamos a tener información, digamos, de determinado momento hasta adelante, ¿no? La página web de RENIEC, ustedes la pueden consultar y ahí le van a decir, por ejemplo, Chachapoyas, ¿desde cuándo Chachapoyas hace registro en línea? Lo hace del 2015. ¿Qué significa eso? Que desde el 2015 todos los registros de Chachapoyas están en la base de datos de RENIEC. Antes del 2015 los tiene Chachapoyas. Pero, desde que están en RENIEC hacia adelante, ¿qué significa? Que yo no tengo que viajar hasta Chachapoyas para rectificar. Yo no tengo que viajar hasta Chachapoyas para divorciar. Yo puedo estar aquí en Lima, tramitar mi proceso de divorcio y lo anoto en cualquier oficina de RENIEC a nivel nacional. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el acta de nacimiento de Chachapoyas está en RENIEC. Entonces, esto, digamos, ayuda muchísimo, inclusive hasta para las adopciones.
Porque miren ustedes, se supone que las adopciones ahora generan una nueva partida de nacimiento, ¿cierto? ¿Cómo sabes tú que tuvo una partida primigenia? ¿Cómo vas a saber para cumplir la norma? Si las partidas se entrelazan, sí puedes saber. ¿Por qué? Porque tú entras al registro, en el registro te aparece una información y tú sabes si la persona fue adoptada o no fue adoptada. Y puedes tú, de manera reservada, por supuesto, ¿no es cierto?, revisar la información de adopción que te permita poder determinar si esta persona está o no casada. Perdón, si esta persona tiene o no tiene un impedimento matrimonial porque son familia. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, este tipo digamos, de información es sustantiva, ¿no? Para efectos de poder determinar. Entonces, los requisitos efectivamente son importantes. O sea, que yo, por ejemplo, presente mi partida de nacimiento, ¿no? Que puede ser dispensada. Pero si yo soy un magistrado, un juez, y yo sé que ahorita, o sea, lo que el registro esté demasiado equidistante, lo puedo pedir, no le aceptaría la dispensa. Porque muy justamente la dispensa era un medio a través del cual las personas lo solicitaban justamente para hacer bigamia. ¿Se dan cuenta? Porque decían, no, es que yo nací en determinado sitio, mi parte de nacimiento está muy lejano. Lógico, en un contexto de año 1990 se entendía. Los medios de comunicación eran terribles, estaba muy equidistante, pero actualmente cada vez es menos creíble la dispensa. Puede haber casos, sí los puede haber, ¿no? Depende de una comunidad nativa, está bastante equidistante, pero en la mayoría de casos eso ya no se da. Entonces, los requisitos que se presenten en la celebración del pliego matrimonial son sustantivos, ¿no es cierto? Una de las compañeras decía, por ejemplo, el tema de la salud. Recuerden que hemos justamente conversado que se ha derogado la parte de la actitud nupcial específicamente relacionada con salud. Antes, por ejemplo, si yo tenía, ¿no?, una enfermedad, ¿no es cierto?, transmisible por herencia, era impedimento matrimonial. Ahora ya no lo es. Sin embargo, sí sirve, porque si yo, por ejemplo, me quiero casar con Gustavo y yo desconozco que Gustavo tiene una enfermedad y eso, por ejemplo, para mí puede constituir digamos, una información que va a ser trascendente para yo tomar la decisión de casarme, pues debo conocerla. ¿Es cierto? Pero no será por la prole, sino será porque de repente me encuentre dentro de alguna causal de invalidez de matrimonio, ¿no es cierto?, que haga que yo, ¿no?, al no tener esa información que me ha sido necesaria para poder tomar la decisión de casarme, entonces no lo realice. Y podría estar dependiendo de una causal de anulabilidad de matrimonio, como lo vamos a más adelante. ¿Se dan cuenta? Tenemos además también, ¿no?, además de la falta de requisitos, decíamos, requisitos no solamente relacionados con los medios de prueba, por ejemplo, a partir de nacimiento de los contrayentes, los testigos, ¿no es cierto?, y una serie de cosas más, también con el funcionario a cargo del registro civil. ¿Correcto? Eso también es bien importante, ¿no? El domicilio de las partes. El Código Civil establece reglas dentro de estos artículos del 240, el 274, inciso 8, miren ustedes, ¿no? Refiere una serie de elementos, ¿no? Dice, miren, el 248 dice, aviso matrimonial, por ejemplo, tiene que darse, ¿no es cierto? Aviso por dispensa de domicilio, ¿no es cierto? La oposición al matrimonio, ¿no? La publicación, por ejemplo, importantísimo para justamente, ¿no es cierto?, tener en cuenta, ¿no?, si es que esta persona tiene un impedimento, ¿no? El aviso matrimonial cumple esa función, es dar publicidad al matrimonio, ¿no es cierto? Además también, ¿no?, otros aspectos como la declaración de capacidad de los contrayentes, ¿no es cierto?, si no ha habido oposición, ¿correcto? La formalidad de la celebración del matrimonio, ¿no?, entre otros. Tenemos también el caso de la mala fe, al que hace referencia el artículo 274, inciso 9. Dice, de los contrayentes que actuando ambos de mala fe, lo celebren ante funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal. La acción no puede ser planteada por los cónyuges. Lógico es que si hablamos de buena fe, entonces ya no estamos en este supuesto, sino de repente una convalidación de matrimonio para el cónyuge perjudicado. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Hasta ahí, ¿alguna duda? Porque vamos a ir después a ver algunas jurisprudencias. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Pasamos a lo que son
la teoría de la anulabilidad, ¿correcto? Y acá entonces ya no estamos frente a un vicio grave, ojo, sino estamos frente a un vicio más bien que es leve, ¿cierto? Es leve. Y ahí también este vicio, a diferencia de decíamos, de la nulidad, que es un vicio, pues, digamos, de gravedad, ¿no es cierto? Aquí ya no reviste gravedad y por lo tanto vamos a tener causales distintas a las de la nulidad del matrimonio, ¿ok? Porque además, ¿no es cierto?, en tanto no sea declarada la anulabilidad, el matrimonio continúa plenamente válido y eficaz, ¿correcto? Plenamente válido y eficaz. Tenemos entonces que implica un vicio leve, coetáneo o antecedente igual, puede generar la invalidez, como puede ser que no lo genere, afecta el interés privado. Esto interesa a las partes, ¿correcto? Del mismo caso de la causa, el matrimonio conserva plena eficacia y validez. La sentencia constitutiva, es decir, a partir de que se da recién el acto jurídico matrimonial, pierde validez, a partir de la sentencia, ¿ok? Y por lo tanto, al ser de un interés privado, ¿a quién le va a corresponder esto? Pues a los cónyuges, ¿correcto? O de repente, en el caso, a uno solo de ellos, ¿correcto? Decíamos que las causales son distintas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, en el artículo 277, las causales de anulabilidad del matrimonio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el menor de edad, ¿no es cierto? Tenemos dice, el que esté impedido por conforme al artículo 241, y acá es bien interesante, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué tipo de persona. ¿De quiénes estamos hablando ahí ahora que este artículo, ¿no es cierto?, 241 ha quedado modificado? Estamos hablando de la persona con capacidad de ejercicio restringida, ¿ok? Es decir, estamos hablando de repente de una persona, ¿no es cierto?, ¿sí?, que se encuentra en estado de coma. ¿Correcto? En estado de coma. También estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de repente de una persona, ¿no es cierto?, que no puede manifestar su voluntad, pero no estamos hablando en ningún caso, y eso sí es bien importante, por favor, de personas con discapacidad, que han salido completamente de digamos, de estas causales. Tenemos además también, miren ustedes, el rapto que ya hayamos visto dentro de lo que son los impedimentos, ¿no es cierto? Digamos, el inciso 4 por causa pasajera. ¿A quiénes nos estamos refiriendo específicamente aquí? Dice, miren, de aquellas personas que no se hallan en pleno ejercicio de sus facultades mentales por causa pasajera. ¿Quiénes podrían ser estas personas que no se hallan en pleno ejercicio de sus facultades mentales por causa pasajera? No son las personas con discapacidad. ¿Quiénes podrían ser? Con algún alucinógeno de repente, ¿no? Que temporalmente les impide manifestar su voluntad, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, dice, la acción solo puede ser interpuesta por él dentro de los 2 años de la celebración del casamiento y siempre que no haya hecho vida en común durante 6 meses después de desaparecer la acta. Puede ser convalidado, ¿no? Después dice, de quien lo contrae por error en la identidad física del otro contrayente. ¿Cuándo podría haber errores en la identidad física? ¿Cuándo podría haber error? A ver. ¿Cuándo podría haber error? O sea, en la identidad física. ¿Podríamos, por ejemplo, ahí meter a las personas con prótesis? Que no hayan, que oculten, digamos, de alguna manera estas características físicas. Los trans, sí, efectivamente, ajá. Pero ojo, ojo, que si yo, por ejemplo, acá no hay, a ver, en el tema trans es importante determinar algo. Ustedes saben que la población trans, ¿cierto?, puede acudir a un proceso judicial, ¿cierto?, de identidad de género, ¿correcto? Y a través de ese proceso judicial, ¿no es cierto?, el juez resuelva a favor de que esa persona, pues, se ha sometido inclusive a un proceso de reasignación genitales, ¿no?
y ahora pasa de la condición de varón a mujer, ¿correcto? Si es así y el juez dispone que eso digamos, se anote en la partida de nacimiento, estaríamos hablando de una persona que ha cambiado de género de varón a mujer, ¿cierto? Y si lo ha cambiado por mandato judicial, ¿podríamos nosotros decir que no se puede casar? Claro, si yo lo viera desde un punto de vista específicamente de, digamos, de sexualidad, ese es inmutable, no va a cambiar. O sea, por eso es que se cambió de cambio de sexo a identidad de género, porque tú no puedes cambiar el sexo es un dato inmutable. Tú te vas, así tú te hagas digamos, las operaciones que tú quieras, tu sexo es inmutable, te vas a morir mujer o te vas a morir hombre. Pero bajo un aspecto de identidad, la cosa cambia. ¿Correcto? Nuestra ley lo que dice, establece que tú no te puedes cambiar, no te puedes casar, digamos, con personas del mismo sexo, porque establece dentro de los elementos estructurales que sean hombre y mujer. Pero si viene de por medio un fallo judicial en virtud del cual el juez te está disponiendo que tú has pasado, digamos, a una identidad de género femenino, pues ahí entiendo yo que, que se estará cumpliendo, ¿es cierto?, con lo que dice la norma, por lo tanto, no estaríamos en ese supuesto, salvo que sí estaríamos en la medida en que tú lo hayas ocultado a la otra parte, ahí sí, ¿no? Que es un poquito lo que estaríamos hablando nosotros en la identidad, ¿no es cierto?, física de la persona, ¿correcto? Y lo otro también, miren, habla de ignorar, y dice ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida en común, ¿no? También aquí cae el componente de vida deshonrosa, homosexualidad, la toxicomanía, la enfermedad grave, pero de repente es justamente porque lo ignoras. O sea, podría haber casos en los cuales, por ejemplo, yo sepa pues que mi pareja es homosexual y si a sabiendas yo deseo contraer matrimonio con él, pues sencillamente no estoy impedida de hacerlo. Estoy impedida siempre que lo ignore, ¿correcto? Ese es el impedimento, ¿no? Bajo lo otro yo estoy, digamos, manifestando mi voluntad a sabiendas que la persona pues tiene una identidad de género, ¿cierto?, distinta, ¿sí? Tenemos además también, ¿no? Dice, de quien lo contrae bajo amenaza de un mal grave e inminente, ¿no? Este es el temor, por ejemplo. Y aquí es bien interesante, ¿no? Porque no se trata de cualquier temor, ¿no? Se trata de un temor, dicen, que amenace de un mal grave e inminente, capaz de producir en el amenazado un estado de temor tal que le va a, que digamos, que va a hacer que opte por la celebración del matrimonio, pero coaccionado, ¿no es cierto? Por ese temor, es lo fundamental, ¿no? Por ese temor que el otro cónyuge, ¿no es cierto?, le está dando para que, digamos, emita una manifestación de voluntad no deseada, ¿no? En el caso de la impotencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos hablando de una impotencia absoluta al tiempo de celebrar, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona que no puede copular, ¿no?, que no puede tener sexo, ¿no? No estamos hablando de una persona de repente que tiene problemas de, digamos, de infertilidad, ¿no? Entonces, saben que la infertilidad, pues puedo acudir a técnicas de reproducción y a través de ello puedo tener hijos, ¿no es cierto? Y el último es el funcionario incompetente, ¿no? Que también ya lo habíamos revisado nosotros cuando hablamos de los impedimentos matrimoniales, ¿sí? Tenemos también, entonces, que esta nulidad y esta anulabilidad del matrimonio son diferentes, ¿no es cierto? Aquí hay una pequeña tabla, un poquito de diferenciación, ¿no es cierto?, entre ambos casos, ¿ya? Entonces, vamos entonces a algunos fallos que sí me parecen interesantes que podamos revisar, ¿correcto? A ver, tenemos la casación 20, dice acá, 144-2021 de ICA. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros un caso, me le puesto solamente los nombres, Teodora y Eufemio se casaron el 14 de mayo del año 66, y a la muerte de Eufemio descubre que estaba casado con Isabel desde el año 1978. O sea, si bien es cierto, ¿no? Digamos, aquí el fallecido es digamos, el bígamo, tenemos dos cónyuges, entre comillas, que concurren a la herencia, ¿correcto? Aquí, ¿qué es lo determinante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendente que se debe dirimir? Cuando tenemos dos cónyuges que concurren a la herencia. A ver, ¿qué sería lo importante que hay que determinar?
A ver, ¿qué sería? ¿Qué será lo determinante que hay que determinar? Que ustedes son magistrados, tienen el proceso a cargo. A ver. Primero el tiempo. Muy bien. ¿El tiempo para qué, Jorge? A ver. Es un poco también lo que dice Aide, ¿no? Ya, ok. Claro, porque primero el tiempo nos va a determinar si acá hay una bigamia o no hay una bigamia. ¿Correcto? Es lo primero que nos va a determinar el tiempo. Porque si al año 78 él estaba divorciado de Teodora, no hay bigamia. Pero si en el año 78 él mantenía un matrimonio con Teodora, significa que estamos frente a una bigamia. Correcto. ¿Qué otro hecho, qué otro aspecto es importante? A ver, la fecha. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento más? A ver, los requisitos, dice ahí de ya, los dos cumplieron, sí, está bien, es un matrimonio, aparentemente el segundo matrimonio cumple con todos los requisitos. Pero importaría, si porque si hay bigamia, ¿importaría que cumpla los requisitos? Si estamos hablando de una bigamia. No, no es cierto, no, porque se cae solo por la bigamia, cumple o no los requisitos, o sea, no me interesaría mucho. ¿Qué otra cosa interesaría? A ver, ¿qué otra cosa sería sustantiva? A ver, ¿para cuándo estamos acá en clase? A ver, déjenme ver solamente, ya estamos 18 personas, ¿ah? A ver, ¿qué otra cosa más importaría? ¿Nada más? ¿Solo la bigamia nos importaría? No creo, ¿ah? A ver, si hay hijos, pero ¿en qué redundaría el tema de que haya hijos? Para el caso que nos estamos enfrentando. Igual los hijos están protegidos, ¿no es cierto? La buena fe, muy bien, Aide, la buena fe. ¿Por qué es importante la buena fe? ¿Por qué es importante la buena fe? ¿Para qué sería importante la buena fe? A ver, ¿para qué sería importante la buena fe? La buena fe, el tipo penal. A ver, la buena fe tendría que ver mucho con el tipo penal, porque finalmente el delito, ¿a quién se lo van a imputar? Al vígamo, ¿cierto? Pero ¿en qué favorece la buena fe? A ver, ¿cuáles serán los efectos de la buena fe? Aquí sí es interesante, miren ustedes, porque recuerden que la buena fe digamos, de ambos o de uno de los contrayentes hace que el matrimonio respecto de él, que actúa de buena fe, cómo se resuelve? Como si fuera con los mismos efectos ¿de qué? De un matrimonio válido. Ojo, ojo, ojo. El matrimonio surte efectos lo mismo que si se tratara de un matrimonio válido disuelto por divorcio. Entonces sí interesa determinar la buena fe. ¿Se dan cuenta? Y eso justamente es lo que es esta casación. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué cosa fue lo que se demandó? Se demandó solo la nulidad del matrimonio. Sin embargo, lo que observa digamos, la Corte es que no se pronunció en relación a si había o no mala fe o buena fe. Y lo que dice aquí la Corte, y por eso lo devolvió, es que
es necesario que dentro de los considerandos y del fallo, los magistrados se pronuncien en relación no solamente a la, digamos, a la nulidad, si hay caso de bigamia, sino si uno o ambos actuaron de buena fe. ¿Correcto? Eso es lo interesante, ¿no? Justamente porque si hay buena fe para quien digamos, quien con, contrajo el matrimonio en la creencia de que lo estaba haciendo con una persona libre de impedimento matrimonial, entonces surte efecto, ¿no es cierto?, con un matrimonio válido disuelto por divorcio. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice. Entonces, si yo, por ejemplo, en un matrimonio por divorcio cesa la obligación alimentaria, sí. Pero, si yo me encuentro en condiciones, ¿no es cierto?, que establece el Código Civil mismo, ¿ah? Yo me encuentro en condiciones, por ejemplo, en lo que pueda sostenerme, ¿no es cierto?, con los recursos, estoy en una situación, pues, deplorable, ¿no? ¿Podría solicitar una pensión? Sí, porque el Código lo establece. ¿Por qué? Por el divorcio, por la asistencia mutua que hay entre los cónyuges. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí es importante este aspecto de la buena fe. ¿Ok? El de la buena fe, ¿no? Otro aspecto importante también dentro de estas, digamos, de estas aspectos a desarrollar, ¿no? Es un caso que, no sé si ustedes conocieron, de Corina Rivadeneira y Mario Jara, ¿no? El matrimonio de ellos finalmente, ¿no es cierto?, fue declarado nulo, ¿correcto? Justamente porque se advirtió que en el expediente matrimonial hubieron una serie de incumplimientos de requisitos exigidos por el Código Civil. ¿Sí? Yo he traído solamente un extracto nada más de la sentencia. Miren ustedes lo que no obraba en el expediente. Dice, ¿no? No obra en el expediente solicitud firmada por los contrayentes, no obra en el expediente la partida de nacimiento y o certificado de naturalización, para el caso de ella, ¿no es cierto? Que podría haber sido subsanado. ¿Qué pudiera haber hecho ella, por ejemplo, en este caso? Para que sea válido. Además de que debieron haber firmado la solicitud. ¿Qué pudo haber hecho ella? Porque no podía, pues, pedir el de partida de nacimiento de Venezuela. ¿Qué es lo que le permite la ley? A ver, ¿qué nos permite la ley? Si yo tengo mi partida de nacimiento en un lugar muy lejano y por algún motivo no la puedo traer para el matrimonio, ¿qué tengo que pedir? ¿Qué nos dice el Código Civil en torno a ello? ¿Me va a obligar a que yo traiga mi partida de nacimiento? ¿O qué puedo solicitar? Para no presentarla y justificarla, por supuesto, ¿no es cierto? Y tenía justificación, el problema de Venezuela, no pueden traer sus documentos, pero ¿qué tenía que haber solicitado? La dispensa judicial, exactamente, dispensa judicial. Pero también, además de que no solicitó dispensa, hubieron otros problemas. Miren, el edicto matrimonial se realizó con fecha 12 de abril y su publicación en el diario El Chasqui ha sido el 21 de abril. Miren, fecha en que se realizó el mencionado matrimonio civil. El Código Civil, cuando establece, ¿es cierto?, la apertura de un pliego matrimonial, señala también un plazo para la oposición, ¿no es cierto?, para la oposición. ¿Se cumpliría el plazo para la oposición si el mismo día en que se celebra es el mismo día en que se publica? No, no es cierto, no se podría. Después dice, miren, el edicto tiene fecha 12 de abril, sin embargo, las fechas de la documentación presentada son posteriores. Las legalizaciones por el notario público han sido realizadas con fecha 18 de abril. La partida de nacimiento del señor fue emitida por él con fecha 21 de abril. Es decir,
Es decir, miren ustedes, si el matrimonio se realizó el 21 de abril, ese mismo día estaba presentando la partida de nacimiento. No se cumplió entonces, miren ustedes, no solamente con la apertura del expediente, como debió haberse hecho, no solamente con el plazo establecido para poder publicar el edicto, no solamente con el plazo para efectuar la oposición, ¿es cierto?, sino tampoco se cumplió con la calificación debida a todos los documentos que presentaron. Fuera de que también hubo problemas, entiendo, en lo que es el señalamiento del domicilio de las partes. ¿Ves? Acá también, ¿ve? Toda vez que el contrayente ha señalado su domicilio habitual en Vallehermoso, en cambio ella creo que lo señaló en Huaral, ¿no? Porque fueron a casarse a Huaral. Entonces, miren ustedes cómo digamos, el incumplimiento de requisitos en el caso de ellos es lo que trae como consecuencia la nulidad del matrimonio. ¿No es cierto? La nulidad del matrimonio, ¿sí? Y tenemos otro caso además. Este otro, ¿no? Es un caso en el cual, ¿no es cierto? Denme un ratito, la casación 4688 del año 2007, ¿sí? ICA. ¿Qué pasó aquí? Perdónenme, esto creo que era el marco. Sí. ¿Qué pasó en el caso de la casación 4688-2017? Mire, Martín y Leudovina contrajeron matrimonio civil el 3 de agosto del año 81, pero Martín estaba casado con Maximiliana desde el 2 de julio del año 55. ¿Ya? Sus hijos, Julia y Cosme, solicitan la nulidad del matrimonio de su padre difunto con Leudovina. Ellos son hijos del primer matrimonio y por lo tanto solicitan, ¿no es cierto?, digamos, la nulidad del padre. En primer lugar, de acuerdo al Código Civil, ¿no es cierto?, ¿quién debe interponer la acción de nulidad? ¿Quién debe interponer la acción de nulidad? ¿El culpable o el inocente? Porque miren, Martín está fallecido, ¿correcto? Y Martín es el bígamo, en este caso, ¿cierto? O sea, aquí el que le correspondería, entre comillas, interponer la acción sería ¿quién? A Leudovina, ¿cierto? A la esposa. O por último, depende pues quién sea la inocente también, de repente a Maximiliano. Pero en el caso particular, Martín estaba fallecido. Y además también, en este caso, quien está interponiendo la acción son los hijos. Esta casación es interesante porque habla de legítimo interés, ¿no? ¿Quién tiene legítimo interés para qué? Miren, dice, en el presente caso se advierte que la demanda de nulidad de matrimonio ha sido interpuesta por los hijos del causante contra la demandada, ¿no es cierto?, el de matrimonio que fuera celebrado con fecha 3 de agosto del año 81, ¿no? Que efectivamente ella es la segunda cónyuge, ¿no? Invocando la aplicación del artículo 275 del Código Civil. ¿Por qué el 275 del Código Civil? ¿Qué dice el 275 del Código Civil? Que es interesante este caso. Miren, la acción de nulidad debe ser interpuesta por el Ministerio Público y puede ser intentada por cuantos tengan en ella un legítimo interés y actual. Un legítimo interés y actual. ¿Por qué? Justamente porque de común la acción de nulidad es interpuesta, digamos, entre comillas, por la parte afectada. Digamos que tiene la titularidad de decir la cónyuge, ¿no es cierto? Más aún la perjudicada. Sin embargo, hemos hablado de las acciones de nulidad, correcto, pueden ser interpuestos inclusive por el propio Ministerio Público, porque además tiene un alcance, ¿cierto?, digamos, de público, no solamente privado. Y además de eso, miren ustedes, señala acá, como se ha dejado anotado el precedente, puede ser intentada por quienes tengan un legítimo interés actual, que en este caso alcanza, diga acá, a los accionarios al haber sido reconocidos como hijos del causante. Por ser hijos del causante, ¿no?
Y tenemos también, ¿sí? Me pareció interesante esta casación, ¿no? Y tenemos también otro caso, ¿ya? Y ahí sí les voy a dejar como una consulta, es lo siguiente. No sé si ustedes se acuerdan un caso muy notorio que tenía que ver con, inclusive este fue caso notorio porque fue el papá de uno de los ministros de la época de Fujimori, ¿sí? ¿Qué pasó? El señor tenía 97 años, 97 años, y se casó con la persona que la cuidaba, ¿ya? Que era la señora Graciela. Por supuesto, este matrimonio, los hijos lo impugnaron, ¿correcto? Y solicitaron la nulidad del matrimonio, justamente porque su papá tenía, ¿cierto?, informes médicos de demencia senil progresiva, ¿sí? Por la edad del papá. Es más, dentro de los fallos para declarar la nulidad del matrimonio, ¿cierto?, se hace referencia justamente a estos informes médicos respecto a la salud mental de uno de los contrayentes. Y fueron estos documentos de prueba los que finalmente, ¿no es cierto?, terminaron decantando en la nulidad del matrimonio, ¿correcto? El matrimonio, en este caso, del señor Felipe con la señora Graciela. ¿Por qué lo pregunto y por qué lo traigo a colación? Esta sentencia se dio antes de la modificación al Código Civil, que hemos dicho que ha sacado, ¿no es cierto?, de las causales de nulidad e inclusive ha sacado de las causales de impedimento matrimonial lo que tiene que ver con personas con discapacidad. ¿Correcto? Con personas con discapacidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se haría en este caso? Y lo dejo a preguntarse a todos. ¿Qué haríamos en estos casos? ¿Cómo se resolvería, ¿no es cierto?, una sentencia, un caso como el que estamos planteando, a la luz de la modificación que se ha hecho al Código Civil? Los escucho. Micrófono abierto. Sí me han entendido la pregunta, ¿cierto? A ver. A alguien se anima, creo que están prendiendo su micrófono, a ver qué emoción, para escucharlos de paso. A ver, anímense, anímense, prende su micro. Por eso les pregunto, ¿me han entendido la pregunta, cierto? A ver, decíamos nosotros al iniciar la clase, ¿ya?, que cuando nosotros revisábamos el Código Civil y hablábamos de los impedimentos matrimoniales, que finalmente, digamos, buscan impedir el matrimonio, específicamente el Código Civil establecía, ¿cierto?, en el caso de los impedimentos matrimoniales, ¿no es cierto?, no pueden contraer matrimonio, y uno de ellos decía, miren, las personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, e inclusive, específicamente dentro de las causales de nulidad, de invalidez del matrimonio, por ejemplo, decía, es nulo el matrimonio decía, del enfermo mental, decía, del sordo mudo, el ciego sordo, ciego mudo, que no pueda manifestar su voluntad. Esos dos incisos, que fue el inciso 1 y 2 del artículo 274 del Código Civil, ¿correcto?, están derogados. ¿Sí? Están derogados. El caso que yo les planteo es un caso en el cual, ¿no es cierto?,
esta persona era una persona con discapacidad finalmente por, mental, digamos, por cese progresivo, porque él tenía Alzheimer, ¿correcto? Y el Alzheimer finalmente es una enfermedad que es degenerativa, ¿cierto? Y que te impide poder manifestar voluntad, ¿correcto? Si nosotros quisiésemos actualmente, en este caso, ¿no? Y se presentase para contraer matrimonio, ¿podríamos declarar la nulidad de este matrimonio? A ver, Luis Alberto Pared Pérez dice, no, ya que al momento de efectuarse el matrimonio estuvo en todas sus facultades. En el caso particular que les he mostrado, los enfermos médicos decían que el señor, cuando celebró el matrimonio, ya estaba con demencia senil. O sea, significa que al momento en que él celebró el matrimonio, ¿no es cierto? De acuerdo a los informes médicos respecto a la salud mental de la persona, ¿no es cierto? Él ya se encontraba, ¿no? Con un deterioro severo, ¿no es cierto? En lo que era su manifestación de la voluntad. Porque si hubiese estado definitivamente con la posibilidad de manifestar voluntad, no habría inconveniente, ¿no? Porque finalmente es degenerativo. Porque este caso particularmente se declaró nulo justamente por eso. Entraría dentro, porque si nosotros lo vemos así, de por sí, y es una pregunta que yo también me estoy haciendo, ojo, se la estoy planteando a ustedes porque es una pregunta que yo también me hago. Porque si yo lo quiero encauzar dentro de las causales actuales de nulidad de matrimonio, miren, al haberse derogado específicamente la 1 y la 2, ¿no? O sea, nos hemos quedado con, miren, nos hemos quedado con el casado, no aplica, los consanguíneos, no aplica, los afines no aplica, el condenado no aplica. Dice, de quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268. Y el otro es de los contrayentes que actuando ambos de mala fe lo celebren ante funcionarios. O sea, mi lectura es que si yo lo veo así, donde yo creo que podríamos entrar es en la parte de el inciso 8, que es de quienes lo celebren con presidencia de los trámites establecidos en los artículos. ¿Por qué creo yo así? Porque cuando nosotros hablamos de un matrimonio, lo primero que hablamos es de la manifestación de la voluntad, ¿cierto? El artículo, el artículo 45 del Código Civil, miren ustedes, ¿no? Justamente refiere a que también está modificado, ¿correcto? Miren, dice, el 45 dice, ajustes razonables y apoyos. Dice, toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlo o solicitarlo de acuerdo a su libre elección. Pero el 45B dice lo siguiente. Mira, dice, las personas con capacidad de ejercicio restringida, que no estamos hablando de eso, dice acá, B, y 45B dice, pueden designar apoyos y salvaguardias las personas con discapacidad, dice acá, que no pueden manifestar su voluntad, podrán contar con apoyos y salvaguardas designados judicialmente. ¿Ven? Lo que quiere decir entonces, si esto lo concuerdo yo con la ley de personas con discapacidad, entendería que a pesar de que la ley ha conferido capacidad jurídica a las personas con discapacidad, lo cual está bien, ¿correcto? Entendería yo que la ley lo está haciendo para permitir que las personas con discapacidad que puedan manifestar voluntad,
lo puedan realizar. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede casarse, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Down, ¿no es cierto? Hay grados en el síndrome de Down, ¿no es cierto? Que les permite perfectamente poder manifestar su voluntad, ¿cierto? Pero creo que hay casos, ¿no es cierto?, en donde la condición de discapacidad hace que la persona por sí misma, no esté en la capacidad de. Y por eso es que solo en esos casos va a requerir de un apoyo judicial. Y entiendo que al momento en que el juez le confiere el apoyo judicial, ¿cierto? ¿Sí? Ahí es donde se va a tener que determinar los casos en los cuales estas personas puedan o requieran manifestar voluntad a través de un tercero que los apoye justamente en esos actos. Es decir, para actos cotidianos entenderíamos que no, porque la idea es que la persona con discapacidad pueda manifestar voluntad. Sin embargo, va a haber casos, por ejemplo, como los contratos, ¿no es cierto?, como de repente el matrimonio, que requieren de una capacidad que sea personalísima, solamente a través del mismo sujeto y no a través de un tercero. Entonces, entendería, ese es mi punto de vista, lo que quería compartir con ustedes un poquito al cierre de la clase, ¿no? Que va a haber, yo considero que esos serían los casos en los cuales tendríamos que irnos por el lado de un apoyo judicial para garantizar la manifestación de la voluntad, entendiendo que además el matrimonio finalmente es una institución que amerita la manifestación de voluntad de ambas partes para que se entienda cuál es el propósito en este acto matrimonial. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí quería poner punto a mi fin a mi intervención. No sé si hay preguntas o dudas. ¿No hemos sido claros? Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, efectivamente, su ponencia ha sido muy clara y didáctica. Al parecer no ha habido alguna consulta planteada, así que ha sido muy clara, así como lo mencionan en el chat. Al contrario, doctora, de parte del equipo de Biblioya queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia en este día, en esta tarde, y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga una excelente semana. Ah, Muchísimas gracias. Ahí creo que tengo una pregunta, sí. dice, sobre dispensa por motivos graves, ¿cuáles serían esos motivos? Hablando de los impedimentos relativos. Mire, la dispensa en primer lugar es una solicitud que uno hace ante el juez, ¿no es cierto? Explicando los motivos por los cuales de repente le es imposible poder presentar algún requisito establecido dentro de la norma, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos justamente es el juez el que en mérito a la solicitado va a poder determinar, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales ello no puede ser así. Por ejemplo, de repente el edicto matrimonial, que inclusive puede ser dispensado. Recuerden ustedes que el mismo Código Civil establece en qué casos yo puedo pedir dispensa. Uno de ellos, por ejemplo, lo dice por documentos que deben presentarse. La partida de nacimiento, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Inclusive habla también de los edictos. Entonces, yo creo que a eso se está refiriendo, sobre todo sustantivamente, para poder cumplir con digamos, con la norma legal. Dice, y sobre el supuesto de que una persona quiera casarse con un tío, tiene que pedir en esos casos dispensa, porque recuerden que por casos de parentesco, ¿no es cierto?, hay ahí un impedimento que ha sido ratificado también como una causal de la nulidad del código del matrimonio, ¿no? Por lo tanto, ¿es posible? Sí, es posible. Por ejemplo, tenemos en el caso Marina Mora, ¿no? Ella se casó con el primo, ¿no?, a través de una dispensa matrimonial, ¿no? La norma lo permite, ¿no? Y podría solicitarlo. Lo que no puede haber es internarlo, ¿no? Y un punto ahí interesante que no se está considerando, y permítanme que también ahí un poquito haga la llamada de atención, es las personas que recurren a técnicas de reproducción, por ejemplo, ¿no? Ahí hay algo muy grave que está ocurriendo en personas en este tipo de, digamos, de nacidos, porque uno de los aspectos que no se está tutelando, a diferencia del adoptado, miren ustedes, que sí tiene una partida primigenia, en la cual tú puedas determinar, por ejemplo, si hay un impedimento matrimonial, en el caso de nacidos por técnica de reproducción eso no existe. ¿Y por qué no existe? Por la anonimidad. O sea, si bien es cierto, nosotros no tenemos un marco legal, digamos legal, que específicamente aborde las personas con discapacidad, perdón, las personas con nacidas de técnicas de reproducción humana asistida, porque no lo tenemos, el artículo 7 es insuficiente. Sin embargo, frente a lo que no está prohibido, está permitido, lo que está ocurriendo es que
Las personas que donan sus gametos se protegen en la anonimidad. Entonces, ese nacido de técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo, se puede estar casando con su hermana y no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque sencillamente no tiene acceso al conocimiento de su origen biológico, porque en ninguna parte se registran los datos digamos, del progenitor. Lo más grave, las clínicas no reportan a nadie la información. No existe una base de datos centralizada de la información de los donantes. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita vamos a pensar en esta clínica de fertilidad, se queman los datos de la clínica, nadie sabe los datos del donante. Miren lo grave de eso. Y ojo, sobre eso tenemos muchos aspectos interesantes, por ejemplo, como lo ocurrido en Gran Bretaña, en donde ocurrió que a raíz de que las personas que nacían en ese pueblo se parecían, muchos de ellos, se hicieron pruebas de ADN y determinaron que eran hermanos. ¿Y qué cosa es lo que había ocurrido? Que todas las mamás de esa zona habían acudido al médico de una clínica de fertilidad. Y adivinen quién era el donante anónimo del semen en ese pueblo. El médico. Él era el donante anónimo. Por lo tanto, los nacidos en ese pueblo eran hijos de él. Y lo descubrió porque se parecían. Eran hermanos. Ustedes se dan cuenta. Y eso, por ejemplo, no está siendo advertido para nada. Que deberían, por supuesto que debería, por derecho a la identidad. Creo que son casos gravísimos. En nuestro país hay una gran cantidad de personas que recurren a técnicas. No hay estadísticas de los nacidos por técnicas. No sabemos cuántos están naciendo por técnicas de reproducción. Ojo, ¿no? Y el mercado, y acá en el Perú dicen que es un país de turismo reproductivo, porque efectivamente los costos en nuestro país son mucho más bajos de lo que ocurre en países de fuera, ¿no es cierto? En mérito a estas técnicas. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí creo que cumplí con la respuesta a la pregunta y me permitiste hablar también de técnicas de reproducción, aunque sea un ratito. Ok, gracias, Silvia. Pero ha sido muy claro. Agradecerle también por absolver la pregunta propuesta por nuestra asistente. Y bueno, nuevamente agradecerle de parte del equipo Biloye y esperamos contar con usted en próximos eventos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué bueno verte, Carlos, aunque sea por imagen. Un gusto. Cuídense todos. Gracias.